Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Hoy es domingo y mañana por fin lunes. Sí, he dicho por fin lunes. No me digas que no es maravilloso que llegue el lunes y volver a ponerse en marcha. Aunque también es verdad que los domingos se disfrutan. Bueno, hablo de domingo si estás escuchando este podcast en su fecha de emisión. Y si lo estás escuchando, sabrás que hoy es domingo. Y también sabrás que hoy nos toca hablar de esas píldoras de emprendimiento, esas historias, fábulas. A veces son historias reales, unas veces me han pasado a mí, otras no. Y otras veces pues te cuento una fábula que tiene una moraleja interesante para esto del emprendimiento. Ya sabes que la semana pasada hablamos de la hormiga trabajadora y feliz y bueno, pues esta semana vamos a hablar de el águila y las gallinas. Te lo cuento. Bueno, pues sí, como te decía, en esta píldora de emprendimiento de hoy vamos a hablar de una fábula, la fábula del águila y las gallinas, que como veréis después al final pues tiene muchas enseñanzas, mucha moraleja para todos los que nos dedicamos a esto del emprendimiento, pero también para los que no, porque al final tiene mucho que ver con cómo nos afectan las circunstancias de alrededor y en muchos casos pues cómo pueden llegar a limitarnos y a impedir que saquemos todo ese potencial que tenemos dentro. Vamos ya con la fábula, vamos con la historia. Bueno, dice que había un granjero que salió de la granja a buscar, bueno, pues diferentes plantas medicinales que necesitaba para sus cremas y bueno, pues en ese viaje encontró justo al pie de una montaña, encontró un huevo que parecía, bueno, pues que se había caído de algún nido, de esos que había en la ladera de la montaña, en un saliente, y que él no terminaba de saber a qué pájaro podía corresponder. Claramente no era un animal doméstico, pero bueno, no sabía a quién podía pertenecer ese huevo. Y decidió que lo metería en el zurrón, lo llevaría a la granja e intentaría criarlo para ver qué ave era la que salía de aquel huevo. Bueno, siguió recogiendo sus medicamentos o sus plantas medicinales para hacer sus medicamentos y cuando ya terminó, pues se dirigió hacia su granja. Tenía una granja en la que tenía diferentes animales y bueno, pues los más parecidos, por supuesto, eran las gallinas. Tenía una serie de gallinas que bueno, pues que estaban deseosas de poder incubar pues cualquier huevo que le pusieras. Y directamente pues decidió que fueran las gallinas las que incubaran aquel huevo, sin mucha esperanza de que todavía hubiera un ave con posibilidad de nacer de ese huevo, ya que no sabía cuánto tiempo llevaba fuera del nido y fuera del calor que necesitan los huevos para que bueno, pues pueda nacer ese pequeño animal, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejó, se olvidó de aquel huevo y pasado un tiempo pues descubrió que había nacido un pollito. Era totalmente diferente a los pollitos de gallina, pero se crió con esas gallinas. Bueno, pues durante mucho tiempo ese pollito fue desarrollándose junto a las gallinas y actuaba y funcionaba como una gallina más. De hecho, bueno, pues ese pollito entendía que era una gallina
y bueno, pues como una gallina se comportaba. ¿Pero qué pasó un día? Bueno, pues un día de repente, arriba en el cielo, vieron la silueta de un águila majestuosa, impresionante, que surcaba el cielo, y rápidamente las gallinas corrieron a esconderse. Claro, nuestro protagonista era la primera vez que pasaba, no lo entendía, pero como buena gallina corrió a esconderse y preguntó al resto de las gallinas qué era aquello, y bueno, pues le contaron que eso era un águila, que era un animal muy feroz, que tenían que tener muchísimo cuidado porque si estaban fuera del gallinero, pues rápidamente podía volar en picado y hacerse con, bueno, pues cazarlas, ¿no? y comérselas. Claro, nuestro protagonista estaba aterrado por esa historia, pero por otro lado estaba fascinado, no podía dejar de mirar por fuera del gallinero para ver ese vuelo majestuoso sin agitar las alas, planeando muy alto en el cielo. Y bueno, pues empezó a sentir algo, a pensar que por qué no podría él volar igual que volaba aquella águila. Bueno, pues eso le transmitió a sus otros hermanos, a su madre gallina, y todos se rieron de él porque, claro, le decían que las gallinas no volaban, que eso solo volaban las águilas y que uno pues había nacido gallina y gallina era, no iba a poder nunca volar. Bueno, nuestro protagonista no se conformó con aquellas explicaciones. Algo dentro le decía que primero era diferente, eso era evidente, era totalmente diferente al resto de las gallinas, y algo le decía por dentro que él sí que tenía que intentar volar, tenía que intentar alzar el vuelo y tener esa sensación que veía en aquel animal majestuoso que volaba en lo alto. Y bueno, pues una tarde decidió subirse encima del gallinero y lanzarse para ver si conseguía volar. Claro, los primeros intentos no funcionaron, cayó contra el suelo, se dio fuerte, el resto de sus amigos y hermanos y bueno, pues se reían de él porque quería volar y claramente no lo iba a conseguir. ¿Por qué? Pues porque las gallinas no vuelan. Pero nuestro protagonista no desistió y poco a poco fue cayendo mejor, fue consiguiendo mantenerse más tiempo en el aire, hasta que un día finalmente consiguió alzarse en el aire, consiguió sobrepasar la verja del gallinero y, bueno, pues mejor o peor, llegó hasta la copa de un árbol de un vuelo que le pareció maravilloso. Claro, el resto del gallinero se quedó sorprendidísimo de que su hermano gallina, pues hubiera podido volar de repente y hubiera podido llegar hasta aquel árbol. De aquel árbol, pues volvió a elevar el vuelo y ya sí que pudo volar hasta, bueno, pues una altura muy grande, pudo empezar a aprender a planear y realmente, bueno, pues se dio cuenta que él no era una gallina, era otra cosa que podía volar y que podía pasearse por el cielo simplemente pues con posicionar correctamente sus alas, con abatirlas de vez en cuando y bueno, pues ahí es cuando nuestro protagonista comprendió que no era una gallina, o según nos dice la fábula, comprendió que no tenía por qué resignarse a vivir como una gallina, que es lo que le decían todos su padre, su madre, sus hermanos, todos los amigos del gallinero le decían que nunca podría volar como un águila. Bueno, pues esta es la fábula del águila y la gallina. Y como veis, bueno, pues tiene su moraleja, que ahora, después de nuestro patrocinador, pues pasaremos a repasar un poquito en profundidad. Pero antes, ya sabéis, tenemos que dar paso a nuestro patrocinador, en este caso a Nerea, que es esa asociación de nuevas empresas, de roamers, de autónomos que te van a acompañar durante todo ese camino que tienes que recorrer si estás en el mundo del emprendimiento. Vamos con ellos. ¿Necesitas asesoramiento para la puesta en marcha de tu negocio o actividad? Hazte socio de Nerea.
una cuota anual y accederás a todos los servicios de los socios de Anerea. Asesoramiento ilimitado por la plataforma, guías y cursos exclusivos para socios, descuentos en productos y servicios. Entra en anerea.org/socios y déjate ayudar por los mejores expertos. Y ya estamos de vuelta con la gente de Anerea. Ya sabéis que bueno, si necesitáis ese apoyo de gente que está también en lo mismo que vosotros, que tiene los mismos problemas, pues para eso están las asociaciones. Pero es que además Anerea te va a ofrecer toda esa parte de asesoramiento, de formación, de networking, todo lo que necesitas para conseguir tener éxito en tu negocio. Ya sabes, anerea.org. Y volvemos a nuestra píldora de emprendimiento. Hemos contado la historia de la gallina, del águila y la gallina, y bueno, pues ahora vamos con todas esas cosas que nos quiere explicar esta fábula. Y bueno, pues una de las principales es que muchas veces la vida, pues nos vamos a encontrar con situaciones que no reflejan nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Podemos estar al final influenciados, limitados por las opiniones, por las expectativas de los demás, lo que nos lleva, bueno, pues a subestimar, ¿no?, nuestro verdadero potencial, como le pasaba en este caso a nuestro águila, que bueno, pues por lo que le decían los demás, creía que no podía volar y por lo tanto no volaba. Hasta que, bueno, pues consiguió soltar eso que le mantenía atada al suelo, y era pues la opinión de esos sus iguales que limitaban su manera de enfrentarse a la vida. Al final, como el águila, pues es importante que nos demos cuenta de que somos diferentes a los que nos rodean y que, bueno, pues tenemos un potencial único, algo que es importante que lo tengamos en cuenta y que lo transmitamos al resto. Necesitamos tener la valentía para alejarnos de las influencias negativas o de las influencias diferentes y buscar dentro de nosotros mismos para, bueno, pues descubrir ese verdadero potencial que seguro que tenemos. Pero también es importante entender que el cambio puede ser difícil, como le pasó al águila, que va a requerir perseverancia. Y es que el águila tuvo que intentarlo muchas veces antes de poder empezar a volar. Y eso nos va a pasar en nuestras vidas también. Tenemos que contar con que nos vamos a encontrar con obstáculos, con fracasos en el camino, y todo eso nos hará pensar que ese potencial que creemos que tenemos no tenemos, y sin embargo está ahí, pero hay que superar ciertas circunstancias. Y al final, como el águila, si perseveramos, pues podremos superar esos obstáculos y alcanzar nuestro objetivo, que en el caso del águila era poder volar a cielo abierto, y en el nuestro es alcanzar ese verdadero potencial que tenemos. Y finalmente, bueno, pues la historia del vuelo del águila también nos enseña la importancia de ser fieles a nosotros mismos y de confiar en nuestra intuición. El águila ya percibía que no era exactamente igual que sus hermanos y tenía esa intuición. El águila, bueno, pues sabía en su corazón que no era una gallina, y eso fue lo que le llevó a intentar volar y a conseguirlo. Tenemos que ser capaces de escuchar esa voz interior y confiar en nuestra intuición para poder descubrir nuestro verdadero potencial y al final, bueno, pues completarnos y conseguir llegar a esa felicidad que todos anhelamos. Bueno, pues como en esta historia de la gallina y el águila, no pongas líneas rojas por mucho que a tu alrededor te las impongan, sino que sé consciente de tus propias habilidades, de tus propios potenciales, y nunca, nunca, nunca des por hecho que lo que te dicen los demás que te limita, porque tú puedes ser ese huevo de águila colocado en un gallinero. Y si nunca retas esas líneas rojas que te ponen, pues nunca podrás desarrollar tu verdadero potencial. Bueno, pues eso es lo que te quería contar hoy. Ya sabes que yo estaría aquí durante horas, pero tenemos muchas cosas que hacer, y así que, bueno, pues te voy a decir lo que te digo siempre. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify
Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.